Hola, te doy la bienvenida a nuestro día 14 de nuestro proceso de limpieza de conciencia de 21 días. Estamos llegando al final de la segunda semana. Quiero que tomes conciencia de tu respiración, cierres tus ojos, toma conciencia de tu postura, sueltes todo el aire y lleves tu atención a tu respiración, ahí donde el aire entra a tu cuerpo y ese punto en donde sale de tu cuerpo. Inhala y exhala de manera natural y orgánica, permitiendo encontrar tu propio ritmo. Tomas conciencia cómo está tu cuerpo, cómo está tu llama, después de 14 días de estar trabajando de una manera tan juiciosa, tan comprometida, buscando más luz, avivando esa llama. Quiero que traigas también ahí a tu pantalla mental tus dos símbolos, el recuerdo de tu ritual de transición del pasado al presente. Y quiero que estés ahí, en esa presencia ante ti mismo, ante todo tú, ante ese tú antes de empezar este proceso, ante ese tú que ha hecho lo mejor que ha podido en estos días, 2 semanas. Y simplemente respires y comiences a observar qué se revela para ti. Y no esas ideas que pueden estar más claras en la mente, porque quizás hay un poco menos de ruido, sino esas que sientes en todas tus células, esas que tu mente quiere cubrir, porque quizás no sabe cómo manejar esa nueva información que está capas más abajo, que quiere brotar, o porque esas ideas han estado entrenadas para esconder otras cosas. Todo eso que también está debajo, que quizás está cargado con dolor. Y estas ideas de tu mente están ahí para distraer, con la buena intención de aliviarte el dolor. Lo que ellas aún no han entendido es que solo cuando sientes ese dolor, él desaparece. Claro, y ellas no quieren quedarse sin trabajo. Simplemente observa. Y observa esa llama. Estamos terminando la segunda semana y para disponernos a entrar en esta recta final, en esta última semana que va a ser determinante, es necesario que nos hagamos presente ante algo más profundo, más radical y más neurálgico, ante la verdad, con mayúsculas. No la verdad de tu mente, no la verdad de tu ego, esas verdades que has construido con base en las opiniones y aprendizajes del mundo exterior, ni en tus soluciones de adaptación. Ya te lo he mencionado desde el principio que tienes muchos patrones que están ahí porque fue lo mejor que pudiste hacer en ese momento con esa información y ese nivel de conciencia y con las herramientas que tenías. Y de alguna manera esto significa una verdad o significó durante mucho tiempo una verdad para ti.
y una solución y una manera de vivir. Pero esos son los patrones que hacen parte de esta zona cómoda que no es cómoda, porque esos patrones te tallan y te limitan y vuelvo y lo digo, te protegieron en algún momento, pero entonces llega un momento en el que te limitan. Y además, ellos solo han sido interpretaciones y percepciones de otra realidad, de algo más neutro. Entonces, la verdad que quiero que veas es una verdad desde una fuente más grande, desde esa fuente más grande. Y que veas con total honestidad la forma que ha tomado o que va tomando tu vida cada día, lo que funciona y lo que no. No solamente sin engañarte, sino con más perspectiva y con menos interpretaciones, menos velos ante esa verdad. Hoy tienes una nueva conciencia y vamos a dar una mirada, vamos a hacer una inmersión más profunda de lo que le hicimos en la primera semana. A veces podemos pensar en ese principio que si nosotros no vemos el mundo como es, sino que lo vemos como somos, es decir, a través de nuestras interpretaciones y nuestro sistema de creencias, entonces no vamos a acceder a una verdad, porque siempre va a estar ese filtro de las interpretaciones o de las creencias. O que quizás, como no lo podemos ver, como todo el mundo lo ve de una manera subjetiva, entonces esa verdad o esa realidad no existe. Y eso es válido, pero si lo vemos desde el ego, porque lo estamos viendo a través del filtro de nuestras creencias que están en nuestro ego, que están en nuestra mente. Entonces, desde ese lugar, eso sí es una verdad, que nunca vamos a poder acceder a esa verdad. Pero como lo hemos venido incorporando, como lo hemos venido exponiendo, hay una verdad pura a la que podemos acceder rompiendo esa coraza del ego, permitiéndole que emerja esa luz y que emerja esa verdad, y que esa verdad solo emerge en el presente, porque esa verdad, si estás dispuesto a escucharla, a reconocerla, a validarla, es la que te va a guiar y la que te va a mostrar el mapa y que te va a decir cuáles son las instrucciones y que te va a evidenciar esa esencia de aquello que la divinidad quiere para ti, cuál es tu verdadero programa. Y es por esto que este agente de cambio de la verdad te exige un compromiso en que vas a decir la verdad y nada más que la verdad. Y la verdad significa también poder ver el engaño, porque no es suficiente que puedas ver, por ejemplo, que en un acto abusivo efectivamente perdiste tu poder te fue arrebatado, que era lo que te decía la semana pasada. Y no te imaginas necesariamente un abuso sexual o de violencia que ejercieron sobre ti. Por ejemplo, la sobreprotección, en teoría es bien intencionada, pero es la sobreprotección también te arrebata tu poder. Porque en el momento en que te protegen más de lo justo, más de la justa medida, lo que hay detrás de esa sobreprotección es una creencia de que no eres capaz de cuidarte a ti, que te enseñan que el mundo es peligroso. Y si uno lo ve en la superficie, pues es una buena intención, entonces no la vamos a cuestionar. Cuando te toman tu poder de cuidarte, si te arrebatan pues te siguen arrebatando tu poder pedacito por pedacito, como ya te lo había mencionado hace unos días. Entonces, si solo puedes ver el lado de la víctima, estás viendo parcialmente la verdad de la situación. Cuando te quedas en la postura de la víctima, entonces no solamente hay un patrón que se establece en el cual eres la víctima, y además que de este patrón no es fácil salir, por supuesto, sino que este patrón inconscientemente le sirve a ambas partes y entonces ambos terminan necesitándose porque son las dos caras de una misma moneda y esa es la trampa. Pero no solamente es un patrón, sino que esta es una metáfora que me encanta, porque lo que sucede cuando nos quedamos en esos patrones, o la razón por la cual nos metemos en esos patrones mejor, es que en ese momento le estás firmando un contrato en el que le vendes el alma al diablo. Estás entregando tu poder, das la primera cuota de tu poder y en ese momento entonces estás entregando tu alma, estás vendiendo tu alma. Entonces, eso que le das al otro, ese pedacito de poder que le das al otro, ese pedacito de esa facultad para que él te proteja, por ejemplo, a través de eso, él te tiene dominado, te tiene desempoderado. Entonces a ti se te convierte en una obligación y te la van a exigir todos los días. Como tú no eres capaz, entonces yo te cuido,
Entonces te hacen creer que tú no eres capaz. Y como te dan esos cuidados que además son por amor, después obviamente tú entregas eso que te están pidiendo. Entonces, quien te sobreprotege le interesa tenerte ahí, repitiéndote que no te sabes cuidar y por lo tanto que no sales al mundo a atreverte, a tomar riesgos, porque además te hicieron creer que el mundo es peligroso. Y además porque en realidad eres tan leal a ese abusador que tampoco puedes conseguir afuera lo que quieres. Entonces le das la razón. Y en algún lugar, todo esto, por supuesto, muy inconsciente, crees que ese es tu deber y que no puedes renunciar a este deber, a esta obligación. Y no sabes cuándo firmaste este contrato. Además es lo que conoces, ya te es familiar, entonces no lo cuestionas porque además no sabes cómo ni dónde retomar ese poder. Nunca nadie te dijo, nunca te enteraste que Santa Claus son los papás, entonces lo sigues creyendo. Las creencias se derriban cuando vemos la verdad. Y este ejemplo me encanta porque en algún momento tú creíste en Santa Claus o la figura que sea. Y llegó un momento en el que tus hermanos, tus amiguitos o la sociedad te hizo darte cuenta que eso no era real. Entonces una verdad que fue durante mucho tiempo una manera de cuidar lo que sea, cuidar la inocencia, los relatos son importantes para la infancia. Sí, hay unos relatos que sí son positivos y hacemos la transición a darnos cuenta que eso no es real, pero desafortunadamente hay muchos otros que son invisibles, que son esos en donde nosotros entregamos y vendemos nuestra alma. Y después nadie nos cuenta cuál es la verdad que hay ahí ni cómo se deshace, porque quizás ellos mismos también vivieron en eso. Pero ahora tú sí puedes ver cuál es esa verdad. Detrás de todos esos patrones, cuál fue ese acuerdo que hiciste y cómo vas a deshacer ese acuerdo. Entonces, cuando somos niños es natural que nuestros padres tengan nuestra representación legal. Pues ya sabes que soy abogada, entonces tengo unos términos un poco más precisos y me encantan. Y esta realmente es una revelación para mí encontrar este hilo tan delgadito que une el derecho, o sea, el poder legal con ese poder personal. Como es una metáfora que encaja perfectamente. Entonces, cuando somos niños, es como si nosotros le diéramos el poder a nuestros padres, así como le damos el poder a un abogado para que haga ciertas diligencias que no podemos hacer nosotros por nosotros mismos si no somos abogados. Le damos un poder a nuestros padres o a nuestros cuidadores, incluso puede ser a nuestros hermanos, para que nos representen mientras cumplimos esa mayoría de edad, mientras podemos actuar legalmente por nuestra propia cuenta. El problema es que cuando cumplimos 18 años, que ya podemos actuar legalmente, vamos y sacamos nuestra cédula de identidad, pero no revisamos cuáles fueron esos contratos que ellos celebraron por nosotros. Y lo peor, los que celebraron con ellos mismos. Entonces no podemos deshacerlos y lo que es peor, los vamos endosando con otras personas. Entonces, esta misma obligación ahora con la pareja, luego con el jefe, luego con una empresa, luego con el gobierno, y entonces siempre vamos a sentir que es nuestra obligación permanecer en ese lugar. Y no solamente es una obligación, sino que se convierte como en una especie de adicción. Y tú, en el fondo, sabes que esa no es tu autenticidad, sientes que es una mentira, pero no sabes qué es en realidad, ni cómo te ata, ni en qué momento surgió. Y esto en derecho se llama ir firmando hipotecas de primer, segundo, tercer grado. Entonces tú no eres el dueño de tu alma. Porque cuando tienes un bien y entonces lo hipotecas una vez, lo hipotecas dos veces, lo hipotecas tres veces, tienes que levantar cada una de esas hipotecas, entonces es tan enorme la deuda, pues que finalmente tú no eres el dueño de ese inmueble, porque finalmente los dueños de ese inmueble son las personas a quien se las tienes hipotecadas. Y eso es lo que pasa con tu alma, eso es lo que pasa con tu verdad. Permaneces en esa mentira de ese contrato, tratando de rescatar tu alma, tratando de ser tú, pero tienes esas obligaciones en donde tienes que comportarte de una determinada manera, porque los otros también te están dando algo en compensación. Y la respuesta que te vengo diciendo desde hace 14 días es que por supuesto que puedes retomar tu poder, pero tienes que ver dónde fue que lo entregaste la primera vez para poder ir a revocarlo, porque si no, entonces vas a seguir con tu alma empeñada. Y esa es la verdad que quiero que veas hoy. Tienes que verla desde esa luz en la cual puedes tomar una distancia sagrada, en donde puedes ver tu integridad, tu perfección, tu completud y puedes discernir quién eres tú y quién no eres tú, en dónde entregaste ese poder.
Y para trabajar esta verdad te invito a hacer varios pasos en que vas a trabajar como un verdadero investigador judicial capa por capa. Entonces son varios pasos, quizás te va a tomar tiempo, entonces te los voy a ir enunciando, paras para poder hacer el trabajo, o puedes oír todas las instrucciones de una vez y vuelves a hacerle todo el trabajo luego. Entonces, lo primero que vas a hacer es un inventario de todos esos espacios de tu vida en los que sigues viviendo dentro de una mentira, aun si esa mentira es pequeña. ¿En dónde estás negando ese comportamiento que es como adictivo? Obsérvalo. Creemos que las adicciones pues tienen que ser a las drogas o al alcohol, pero también somos adictivos a cierto tipo de comportamientos. El otro nos tiene, pero nosotros también tenemos al otro. ¿Y en dónde estás viviendo desde la mínima expresión de tu alma? Ahí, donde eres pequeñito, 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 pequeñito. Ahí en donde está apagada tu llama. Bien, puedes parar el audio para hacer este punto número 1 y regresar para hacer el punto número 2. Como punto número 2, con base en lo que encontraste en el punto número 1, quiero que hagas una lista de todas las excusas, justificaciones mentales, todas esas explicaciones racionales por las cuales haces lo que haces y mantienes ese patrón, todas esas historias que te has contado de por qué no has podido hacer nada en una determinada área o por qué no has podido generar un cambio en ella. Este es el segundo punto. Puedes detener el audio para volver al tercero. Como tercer punto, viene este trabajo, esta metáfora tan interesante, y es que por cada una de esas áreas que encontraste, te vas a imaginar cuál y con quién firmaste ese contrato, en el cual entregas ese pedazo de poder y ese pedazo de alma. Por ejemplo, si tienes problemas de dinero, revisa cuándo, por supuesto inconscientemente, le prometiste a tu padre que no ibas a ganar más dinero que él, que no ibas a ser más grande o mejor que él. Ese momento en que los admiramos tanto y que sabemos justamente que nos protegen, entonces no podemos ser más que ellos. Quizás pudiste haber dicho algo así. O quizás pudiste observar que para ese padre, las personas que tenían dinero eran personas perversas y explotadoras y había algo negativo y sucio en ellos. Entonces reflexiona cuándo prometiste que no ibas a ser tan mala persona como esas personas que tienen dinero. Entonces, si no eres así de mala persona, pues tampoco tienes ese dinero y por eso hoy en día puedes tener problemas de dinero. Son unos aspectos muy sutiles, por eso identifica el patrón y mira a ver en el fondo qué fue eso que te dijiste. Y revisa cuáles son todos esos contratos que tienes vigentes, que te tienen estancado en el pasado y te crean los mismos resultados en este momento, en el presente. Y para hacer este ejercicio, puedes acudir a la herramienta que ya hemos practicado del dibujo. Dibujas eso que encuentras, dibujas ese patrón y con la otra mano lo sientes, con la mano no dominante y permitas que te lleguen esas imágenes. Entonces entras en esa plena presencia, lo respiras, recibes la información, a ver qué te llega y cómo se te revela con quién fue ese contrato y qué puede decir ese contrato. Si está bien para ti. Y pues aquí también parar este audio antes de pasar al cuarto punto. Como punto número 4, una vez te has tomado tu tiempo para identificar esos contratos, quiero que los escribas. Entonces vas a escribir quiénes son las partes, por supuesto tú, pero quiénes son tus contrapartes, cuáles son esas obligaciones, qué es eso en concreto que tienes que dar tú, quizás cada cuánto, y cuál es el valor o cuál es ese precio que pagas. Es decir, qué parte de tu poder estás entregando.
y cuál es la contraprestación que ellos te dan a cambio. Y también puedes ver cuánto tiempo llevas ejecutando ese contrato. Y una vez hayas escrito, identificado bien cada uno de esos contratos, porque es importante porque son con personas distintas, una vez hayas identificado y escrito esas características de cada uno de los contratos, quiero que en letras grandes y rojas escribas nulo, inválido. Y esto la invalidez significa legalmente, cuando nosotros no tenemos la capacidad para firmar, pues digamos que simplemente por edad, o esto significa que no tenemos la autoridad legal para firmar. Eso se llama un vicio del consentimiento. El consentimiento afecta mi capacidad de expresar mi voluntad. Y entonces esto invalida el contrato. Entonces es importante que veas en dónde está afectada la capacidad para contratar y entonces queda invalidado el contrato y desde esa invalidez de ese contrato entonces no tiene ningún efecto, porque lo que estamos haciendo acá es terminando con esos contratos. Y una vez has hecho esto, entonces quiero que escribas un contrato que lo reemplace, porque es importante que generes una nueva figura ahí donde estaba esa, pero un contrato que te asegure tu éxito. Ya tienes capacidad legal para hacerlo y en este momento lo que estás haciendo es reclamando tu autoridad personal para poder hacerlo. Ya no es legal, ya es completamente personal. Y entonces para esto, si quieres, puedes pedirle ayuda a que te inspire, a que te ayude, a que te dé la información a tu ser superior para ver cuál puede ser un contrato que esté alineado con esa verdad profunda y con esa verdad divina. ¿Qué es eso que tú necesitas? ¿Qué es eso que necesitas estar en un lugar más grande para ver cuál es ese nuevo contrato que tú necesitas para permitir que se expanda toda tu luz? Ese es el punto número 4, así que puedes parar para que volvamos finalmente al punto número 5. Una vez tengas en papel cada contrato, tanto los nulos como los que son expansivos, quiero que los pongas al frente tuyo. Ponlos un momento, te centras, respiras en plena presencia, haces plena presencia ante ti, ante esos contratos, ante ese trabajo tan valioso que acabas de hacer, ante toda esa energía que pusiste ahí. Y después de al menos 5 minutos de hacer una práctica de plena presencia, de plena conciencia, quiero que elijas con cuál de los contratos te quieres quedar. Esto te puede parecer que no tiene sentido, pero como estamos transformando cosas muy inconscientes, es posible que el inconsciente quiera quedarse en ese lugar seguro. Entonces, por eso es importante que entres en esa respiración y en esa presencia para que puedas hacer la elección desde tu alma, desde tu ser, desde esa llama del discernimiento. ¿A través de qué contrato quieres seguir viviendo tu vida? Y aquí es muy importante que elijas desde ese lugar. Y una vez hayas elegido desde ese lugar, en esa plena presencia, con cuál contrato quieres vivir de una manera absolutamente divina para tu alma, quiero que cierres tus ojos, respires profundo y que digas en voz alta y de manera sagrada, con pleno poder y con plena autoridad, que eliges tu futuro, que al elegir ese contrato estás eligiendo tu futuro. En el presente eliges tu futuro. Y una vez hayas hecho esto con cada uno de tus nuevos contratos, quiero que tomes los contratos nulos y los rompes en pedacitos chiquititos, como ya lo hiciste, de romper al lado del oído para que todo tu cuerpo y todas tus células se entren a través de tu movimiento, a través del sonido, a través del mayor sentidos posibles,
que estás terminando con esos contratos. Y apenas lo hayas vuelto pedacitos chiquiticos, los tiras hacia arriba como si fuera confeti y luego con mucha alegría los recoges, los barres del piso, ahí donde tienen que estar, solo que ya no quieres ni siquiera que ese mugre haga parte de tu vida, los recoges y vas y los botas a la basura, que es el único lugar en donde tienen que estar, o también pues, los puedes quemar. Lo importante es que lo deshagas desde tu poder y desde tu autoridad de la mejor manera en que consideres que pueden salir de tu vida. Y una vez hecho todo este gran trabajo, conservas, por supuesto, tus contratos expansivos. Y si bien este cambio de conciencia en estos 21 días nos va a traer un cambio grande, es importante seguirlo trabajando, porque la conciencia tiene que transformarse y anclarse todos los días. Entonces lo que vas a hacer a partir de hoy mismo, que hagas tus nuevos contratos, es que los lees en voz alta todas las noches durante 40 noches. Ahí cierra tus ojos, respira, relájate. Siente cómo has hecho un gran trabajo, gran trabajo. La verdad, mientras la hacemos parte nuestra, nos exige una gran energía de parte nuestra, un compromiso inmenso con nosotros, con decir la verdad y nada más que la verdad. Y ahí quiero que repitas, la verdad me hará libre. La verdad me hará libre. La verdad me hará libre. Te felicito por este gran trabajo. Te felicito por cumplir la segunda semana de trabajo contigo. Y nos vemos, nos oímos mañana para iniciar nuestra última semana, para empezar a ver nuestro futuro. Descansa mucho y te mando un abrazo muy fuerte.